Bienvenidos nuevamente a Perspectiva Crítica, aquí con Daniel Weiss Herrera. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el aporte de Mircea Eliade a la historia de las religiones y específicamente la concepción de la historia de Mircea Eliade. Mircea Eliade fue un pensador, historiador de las religiones y filósofo y escritor rumano, nacido en Bucarest en 1907. Tuvo él la oportunidad de viajar desde su juventud a la India, donde recibió formación no solamente teórica, porque estudió en la universidad, sino también tuvo la oportunidad de tener un acercamiento con las experiencias religiosas en aquel país. De igual manera, estuvo en el Himalaya, recibiendo formación espiritual oriental. Mircea Eliade lo que nos plantea fundamentalmente es la idea de que el tiempo y la historia, tal como han sido concebidas por los pensadores occidentales de su tiempo y aquellos que lo han antecedido en el siglo XIX, han tenido un gran sesgo, han sido restrictivas. Estos pensamientos, fundamentalmente el materialismo histórico de Marx, que finalmente es heredero del pensamiento de Hegel, de la idea de un desarrollo temporal lineal desde una perspectiva dialéctica, y la concepción historicista de la historia, que tiene una gran influencia desde el positivismo y desde el empirismo inglés, son concepciones, a juicio de Mircea Eliade, sumamente restrictivas, que no aportan una comprensión cabal del papel que las religiones y que sobre todo la concepción de lo sagrado y de lo profano han jugado en diferentes sociedades. Mircea Eliade dice que estas concepciones modernas, occidentales, olvidan el gran impacto y trascendencia que han tenido las formas de ver la realidad desde el paleolítico humano. Es decir, que hay un conjunto de concepciones que nada tienen que ver con la idea de la historia occidental, que más bien tienen que ver con la recreación de lo sagrado, lo profano, con la idea del eterno retorno, y que esta idea, que es ciertamente cíclica, no tiene nada que ver con una concepción más bien lineal, más bien que está ligada a la idea del progreso que ha sido construida desde Occidente. Para ello, lo que trata de hacer Eliade es una propuesta filosófica distinta de las cuales ha partido la concepción occidental hasta el siglo XIX, y esta es la fenomenología de Edmund Husserl. Edmund Husserl fue un filósofo germano que planteó fundamentalmente que el gran problema del conocimiento no debería ser abordado desde la cosa en sí, sino más bien desde la idea del fenómeno, es decir, de la forma particular en que la cosa en sí se manifiesta al observador. Es decir, hay un papel sumamente importante en el observador del hecho, y no solo en el hecho. No hay una separación entonces estricta entre lo objetivo y lo subjetivo. Partiendo desde esta perspectiva, donde lo importante es la manera en que el individuo o la sociedad presencia un hecho, la cosa en sí, que ya una vez transformada en fenómeno, esto es lo que construye la visión del mundo. De esta manera, lo que nos plantea Mircea Eliade es que no tiene ningún sentido esclarecer cuál es el substrato que está detrás de toda concepción religiosa, sino más bien la concepción religiosa en sí misma, que sería en este caso el fenómeno, ¿no? De acuerdo a la fenomenología de la cual parte el propio Edmund Husserl. Partiendo de este punto de vista, él niega absolutamente entonces la concepción de Marx, pues como ustedes bien conocen, Marx plantea que la religión produce una falsa conciencia, una alienación que constituye una ideología legitimadora que está al servicio
de determinadas clases sociales que son dominantes en determinadas etapas y momentos de la historia. Mircea Eliade más bien nos sostiene que la realidad de la idea de lo sagrado y lo profano son absolutamente mucho más ricas y que no pueden ser reducidas de ninguna manera a una relación simplemente clasista o que tenga que ver con la propiedad o con las divisiones en clases sociales en cualquier sociedad. En este sentido, se acerca a la posición de Weber. Weber, el gran historiador, el gran pensador y uno de los padres de la sociología alemana, nos plantea en su sociología de las religiones que los individuos se mueven por intereses y se mueven por ideales, pero que es la forma en que van cobrando las creencias religiosas y la manera particular en que se va construyendo una ética religiosa y que luego esta ética se traslada al ámbito económico, social, político, no responde a imperativos puramente económicos. Y en este sentido, Weber se relaciona con la posición de Mircea Eliade. Sin embargo, a Weber lo que le interesaba cuando hace sociología de la religión es fundamentalmente la manera particular en que las religiones influyen en la ética, en una ética que incluso alcanza a lo económico. Y esto se puede apreciar claramente, por ejemplo, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la que el pensador alemán nos propone que el puritanismo tuvo una enorme influencia en el desarrollo del capitalismo en los Países Bajos, sin pretender por ello plantear, porque no lo hizo Weber en ningún caso, que el puritanismo es la causa del desarrollo del capitalismo. Eso no plantea Weber en ningún caso. Lo que plantea es que hay una relación entre una ética protestante que él identifica como el puritanismo y el desarrollo del capitalismo en los Países Bajos. Pues bien, Mircea Eliade, en conclusión, nos dice prácticamente lo siguiente, que los fenómenos religiosos son irreductibles a condiciones económicas y sociales, es decir, no se pueden reducir mecánicamente a condiciones económicas y sociales, aunque es preciso advertir que Mircea Eliade utiliza el método comparativo, y cuando utiliza el método comparativo, pues identifica que hay ciertos tipos de sociedades, y estas son las sociedades premodernas, las sociedades precapitalistas y premodernas, las que mantienen la idea del tiempo cíclico, lo que él llama el eterno retorno. Pero sin embargo, él obvia analizar elementos infraestructurales, pues considera que estos elementos no contribuyen al esclarecimiento del tema religioso. Sin embargo, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Realmente los factores religiosos en la sociedad son irreductibles? Es decir, no debemos llegar más allá de la descripción y el análisis de los aspectos puramente religiosos, o es posible ir más allá y encontrar una relación entre lo religioso, es decir, lo superestructural, y lo infraestructural. Con respecto a ello, hay algunos enfoques distintos, como es el caso del enfoque de Marvin Harris. Marvin Harris también hizo investigación sobre el caso de India, específicamente, que fue uno de los casos que más estudió Mircea Eliade. Y cuando analiza precisamente el tema del culto sagrado a la vaca en India, a la consideración de que la vaca es un animal sagrado y que no debe ser utilizado como un insumo alimenticio, o sea, convertido en carne, ¿no? Justamente Marvin Harris analiza las condiciones de la vida material en India, pero llega a la conclusión importante de que estas condiciones materiales de existencia del pueblo indio tienen una relación muy estrecha con este culto, ¿no? Y con esta consideración de que la vaca es un animal sagrado. En este sentido, pues Marvin Harris nos presenta la idea de que el análisis de las condiciones materiales es crucial para determinar aspectos superestructurales, y que los aspectos superestructurales no están completamente desvinculados del conjunto de la vida social humana,
sino al contrario, que están relacionados con ella. En este sentido, consideramos que la contribución de Marvin Harris contribuye a esclarecer el problema que plantea Mircea Eliade. Es decir, Mircea Eliade niega el materialismo y se va al otro extremo, de caer en un idealismo exagerado donde el culto religioso, lo sagrado y lo profano pierden toda relación con la vida material humana, y Marvin Harris contribuye a reubicarlo. Sin embargo, Marvin Harris plantea un materialismo, ¿no?, que no es el propio materialismo del marxismo clásico, que pretende identificar lo religioso o lo superestructural a partir de consideraciones de tipo clasista o simplemente de la relación con la propiedad, sino que nos propone una idea en la cual lo material es una concepción ecológica, es decir, hay una relación entre el espacio, la demografía, las relaciones políticas, las relaciones ideológicas, también las relaciones de clase. Entonces, hay una concepción un poco más amplia del universo material, lo que llamaríamos la cultura material en su conjunto, y no solamente las relaciones de clase o de propiedad como única consideración, pues ciertamente las relaciones de clase y las relaciones de propiedad no permiten explicar el universo religioso, pero sí las relaciones a nivel de todo el conjunto de la cultura material. Esto sí permite comprender muchos aspectos de lo religioso, aunque es preciso también entender que lo religioso tiene un conjunto de esferas que le son propias y que no es un reflejo mecánico de lo que ocurre en la infraestructura. En este sentido, la contribución de Mircea Eliade es sumamente importante. Y es sumamente importante, ¿por qué? Porque permite primero poner en el tapete el tema religioso. No hay que olvidar que Marx negó a la religión al considerarla sencillamente como una ideología. Y una vez que la consideró como una ideología y como la provocadora de una falsa conciencia, no se ocupó más de ella. Sin embargo, las ciencias sociales, no solo Weber, sino Emil Durkheim, el propio Mircea Eliade y otros pensadores más, le han brindado a la religión y a las concepciones sobre lo sagrado y lo profano una atención preferente que el marxismo a la cual sencillamente renunció. Y en esto encontramos ciertamente un vacío en el propio pensamiento de Marx. Sin embargo, aquí encontramos una posibilidad. Otra que hace una crítica a la idea de progreso, que ha sido luego recogida por la antropología, y que los tiempos en la historia siempre son lineales. Bueno, pueden ser lineales tal vez en los hechos, en la cosa en sí, pero en la manera particular en que los agentes actúan no siempre ha sido así. De hecho, la mayoría del tiempo de la especie humana se ha dado en el Paleolítico, y durante el Paleolítico y buena parte del Neolítico y hasta la actualidad, pues existen muchas culturas que no conservan una idea del origen lineal en el tiempo, ni el desarrollo, ni el progreso, que ciertamente es una concepción construida desde Europa. En ese sentido, encontramos una contribución interesante del pensamiento de Mircea Eliade. Sin embargo, esto no nos lleva a considerar que tenga necesariamente razón en su opción fenomenológica, es decir, en la negación de que el investigador tenga que dar cuenta de la cosa en sí y que solamente tenga que restringirse a las manifestaciones o a la concepción religiosa o sagrada de un determinado momento, que trasladando a otros ámbitos de la sociedad sería que el investigador solo dé cuenta de las ideologías imperantes y que no trate de explicar la manera particular en que estas ideologías cobran sentido por la vida material humana. Y en esto sí encontramos también un vacío en Mircea Eliade, que, como hemos señalado, podría encontrar un buen canal a través de las propias investigaciones de Harris, que de manera concreta y específica ven que existe una relación entre la vida material, entre la cultura material, las condiciones materiales de existencia y las creencias o el mantenimiento y supervivencia de estas creencias en determinadas colectividades o culturas.
En este sentido, Mircea Eliade, aunque reconocemos su enorme contribución, consideramos que su perspectiva filosófica a nivel ya metodológico y a nivel de las ciencias sociales termina siendo ciertamente insuficiente para el análisis social, pues restringirse a solamente dar cuenta de la manera particular en que los pueblos piensan, lo cual es importante per se, no es suficiente para esclarecer el conjunto de la vida social de los pueblos que son objeto de estudio por parte de las ciencias sociales. Muchas gracias por su atención nuevamente. Nos veremos muy pronto con otro video sobre otro tema que vamos a tratar. Gracias.